Amados, muy buenos días, ¿cómo están? Qué alegría verles, qué alegría estar acá un domingo más compartiendo con ustedes, alabando y bendiciendo juntos el nombre del Señor. Qué bueno es estar juntos, amén. Qué lindo es adorar, exaltar, magnificar el nombre del Señor, amén. Estoy muy contento de que podamos estar compartiendo este tiempo juntos. Saludamos también a nuestros amados que nos ven por la transmisión, que ven esto luego en diferido. Les bendecimos, que el Señor sea ordenándolo todo para que puedan estar pronto aquí también con nosotros alabando al Señor y recibiendo su palabra. Amén. Amados, estamos hablando acerca de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Qué ha hecho Jesús? ¿Qué dijo Jesús de sí mismo? Conociendo a Jesús. Amén. Y ha sido bueno, ¿verdad? Le ha bendecido saber quién es Jesús, entender quién es Jesús, qué ha hecho. Conocer al Señor, amado. Qué bonito es conocer al Señor. Tenemos que conocer al Señor, conocer lo que Él ha hecho por nosotros, su obra, sus nombres y todo aquello que Él vino a hacer y ha hecho. Recuerde que la obra del Señor ya está consumada. Amén. Así que la semana pasada estuvimos hablando acerca de la luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Se acuerdan? Y estuvimos ahí contextualizando los versos y también explicando lo que hace la luz del Señor en nosotros. Amén. Qué importante es cuando recibimos la luz, cuando dejamos que la luz del Evangelio alumbre nuestra vida. Y como decía David, ¿verdad? El salmista en el Salmo 18, que el Señor alumbre nuestras tinieblas para que su luz pueda resplandecer, para que nosotros podamos ver cuáles son aquellas cosas que en nuestra vida tienen que ser ajustadas a su palabra, ajustadas a sus preceptos, ajustadas a sus medidas, porque el Señor es justo. Amén. El Señor es bueno. Amén. El Señor es fiel, es misericordioso, pero no decimos mucho esto, pero el Señor también es justo. Y como Él es justo, eso significa que Él pone la medida de justicia. Y nosotros tenemos que ajustarnos a sus medidas, a su justicia. Amén. Entonces, eso es lo que nos permite este caminar en su luz. Nos permite ajustarnos a sus medidas de justicia, para que entonces podamos caminar en su rectitud. Y como leíamos hace un momento en el Proverbio 3, su palabra endereza nuestros caminos. Endereza nuestros caminos. Pero el Señor, ¿verdad? Porque cuando vamos caminando solitos, nuestro caminar es medio chueco, va para un lado, va para el otro, pero con el Señor caminamos derechito, como dijo ahí, recto, ¿verdad? Tenemos muchas analogías con esto, ¿verdad? Es el palito que le pone al lado del arbolito que está creciendo, para que crezca recto, derecho. Lo hicimos acá con las plantitas que pusimos, ¿verdad? Que llegaron las plantitas medio ahí, cabizbajas, ¿verdad? Pero le pusimos una guía para que pudieran crecer rectas, derechas, ¿sí? Esta semana les conté que nos cambiamos de casa y con mi papá estuvimos haciendo unos trabajos, entonces estuvimos cortando una cubierta y cuando comencé sin luz. Así que mi primer corte fue chueco. Pero después vi la luz y me enderecé. Pero después mi caminar se oscureció de nuevo. Pero al final la luz venció. Y entre todo, lo que necesitamos poner, cupo. Así que gloria al Señor por eso. Para que vea que de todo lo que hacemos podemos sacar algo que nos ministra, ¿ve? Entonces la luz hace esto, la luz trae claridad y trae orden. Recuerda esto, la luz trae orden a nuestra vida y Dios es un Dios de orden. ¿Amén? Bien. Hoy día quiero hablarles de algo
de otra característica de Jesús, y creo que es muy importante que la conozcamos y que escuchemos la palabra al respecto. Porque recuerde que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y hoy día quiero compartirles que Jesús es el sanador. Que Jesús es el sanador. Amén. Y quiero que comencemos yendo a Lucas. Después, a medida que vamos avanzando, vamos a ver que todos estos nombres y estas características de Jesús se van vinculando unas a otras. Quiero que vamos primero a Lucas 4. Quiero que partamos ahí. Lucas capítulo 4 y vamos a partir del verso 16. Bueno, a partir mejor del 14. Dice, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Esto es posterior a la experiencia en el desierto. ¿Recuerda? Entonces dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Y dice luego, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. Jesús está en la sinagoga, toma el libro, lee lo que acabamos de leer, que había sido profetizado por el profeta Isaías. Y luego de leerlo, lo que básicamente le da a entender es esto. Lo que acabamos de leer, lo que dice esta escritura, habla de mí. Habla de mí. Por eso les dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús fue ungido. Recuerde que Jesús venía saliendo de la experiencia del desierto y dice que después de eso Él viene lleno del Espíritu Santo. Él viene en el poder del Espíritu. Y dice aquí, luego Jesús lee todo esto. Entonces él está diciendo que Él fue ungido para hacer estas cosas. ¿Qué cosas? Dar buenas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Jesús está diciendo, yo fui ungido para hacer esto. Luego su ministerio nos va a mostrar que esto fue así. Esto fue lo que Jesús anduvo haciendo en su ministerio. Amén. Si ha leído los evangelios, eso fue lo que Jesús estuvo haciendo en su caminar. Efectivamente, Él trajo las buenas nuevas a los pobres, Él estuvo sanando, Él estuvo pregonando libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. ¿Sí? Esto es para lo que Jesús fue ungido. Él le dice, miren, este texto, esta escritura habla de mí y se ha cumplido hoy delante de ustedes. Yo fui ungido para hacer esto. Dotado, capacitado para hacer esto. Es la obra que vino a hacer Jesús y que Él estuvo haciendo. Amén. Entonces Dios, a través de Jesucristo, siempre ha provisto sanidad. Jesús es el sanador. Jesús es el sanador. Amén. Y quiero que continuemos entonces y vamos a ir a un texto en Isaías 53. Isaías 53. Vamos a leer desde el 1. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio?
¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Este texto de Isaías, este capítulo, lo que acabamos de leer, nos está hablando acerca de la obra redentora de Cristo. Nos está diciendo, nos está describiendo lo que iba a acontecer con el Mesías, con el Cristo. Cómo Él iba a padecer, cómo Él iba a sufrir, cómo Él iba a padecer por los pecados de la humanidad. El precio que Él iba a pagar. ¿Sí? Entonces, vemos que lo que dice acá está profetizando el profeta acerca de la obra de Jesucristo. Él nos está hablando acerca del pacto, el pacto de redención, el pacto de sanidad, del nuevo pacto. Este pacto fue profetizado aquí por Isaías unos 700 años antes de Cristo. Y Jesús dice acá, Isaías dice acá, el 4 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén. Este nuevo pacto, este pacto de sanidad del que nos habla acá, está establecido sobre la obra redentora de Cristo, la obra redentora de Jesús. Obra que fue consumada en su obediencia de ir a la cruz. Jesús en la cruz consuma la obra. Todos los padecimientos que Él recibe hasta la muerte es por pagar el precio por nosotros. Amén. Entonces en la cruz Jesús tomó nuestras enfermedades, tomó nuestras dolencias, para, como dice acá, para que por sus llagas fuésemos sanados. En todo ese padecimiento Jesús toma también la enfermedad, Él sufre la enfermedad. Él toma la maldición de la enfermedad. Y Él triunfa sobre ella con su muerte y su resurrección. Él triunfa sobre ello. Por lo tanto, la misma obra que nos dio salvación, la misma obra que la entendemos en la salvación entendida como lo hemos hablado como salvación de nuestros pecados, es también la misma obra que nos sana, por la que Jesucristo nos ha sanado, por la que nosotros podemos creer en Él, por esa sanidad. Porque Jesús es el sanador. Jesús es el sanador. Amén. Entonces el profeta está viendo algo, es lo que hacen los profetas. Los profetas ven, describen y anuncian. El profeta Isaías está viendo esto, él está viendo y está describiendo esta escena. Él ve todo este padecimiento de Jesús en la cruz, él puede verlo. Por eso dice, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que nos escondimos de él, nuestro rostro fue menospreciado y no lo estimamos. Todo el padecimiento de Jesús, todo el padecimiento de Jesús. Recuerden que los mismos que lo adoraban y decían Hosana eran los mismos que luego lo esquivaban en medio de todo su padecimiento. El profeta está viendo eso y nos lo describe. Entonces nos está diciendo acá, nos está mostrando, revelando,
como profeta, que Jesús tenía que sufrir, que el Mesías tenía que sufrir para que nosotros pudiésemos ser salvos del pecado y de la muerte, pero también pudiésemos recibir sanidad. Porque Él dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y termina diciendo el 5, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Porque al sanarnos, lo que está haciendo Jesús es restableciendo esa forma, ese diseño original de Dios para nosotros. La enfermedad, amados, es una maldición. Es una maldición. La enfermedad no es buena. ¿Todos entienden eso? ¿O hay alguien que de alguna razón cree que es algo bueno? La enfermedad no es buena. Por eso, cuando nos enfermamos, batallamos contra ella. De alguna forma. Nadie espera quedarse así. Cuando hay enfermedad, se batalla contra eso. Se quiere hacer algo contra eso. La enfermedad es consecuencia del pecado. La enfermedad tiene su entrada, tiene su lugar luego del pecado. Antes del pecado no hay enfermedad. Por eso el pecado trae consigo la muerte y la enfermedad es parte de esa muerte. Por eso incluso el pueblo de Israel tiene un pacto de sanidad con Dios. Y Él se revela, saliendo del desierto, se revela, pero saliendo de Egipto, se revela a los hebreos como Jehová Rafa. Él hace un pacto con ellos. Y Él se revela a ellos como Jehová Rafa, Jehová el sanador. ¿Sí? Rafael en español. ¿Sabes qué eso significa Rafael? Jehová es mi sanador. Jehová Rafa. Él se revela así, Él hace un pacto de sanidad con el pueblo. Amén. Por lo tanto entendemos, ¿por qué digo? Porque la enfermedad no es parte del plan de Dios para nosotros. No es parte del plan de Dios. No es parte. La enfermedad no es una herramienta, no es un instrumento de enseñanza o disciplina de parte de Dios. Para eso está su palabra. Para eso está su palabra. Nosotros vemos la palabra, la leemos y su palabra nos confronta. Y nos disciplina y nos enseña y nos redarguye, nos exhorta. Su palabra es suficiente para hacer eso. Entonces tenemos que tener cuidado con pensar cosas así, es que yo necesito, yo escuché a gente decir, que yo necesitaba que Dios me mandara esto para que yo entendiera, para que yo aprendiera. Y detrás de esas palabras yo lo que veo, lo que huelo, es orgullo. Es orgullo. O sea, la palabra no te basta para que te enseñe. Necesitas que Dios te venga a hacer sufrir de esa manera para que entiendas lo que habías de entender con la palabra. Necesitas que pase eso. Eres un nuevo Pablo con una nueva revelación, entonces tenían que hacer sufrir. Tiene que venir un Ananías a tu casa para que... No, la palabra es la que nos disciplina, la palabra es la que nos enseña. Es la palabra. Porque luego si yo entendiese que esto es algo que Dios quiere hacer, entonces ¿por qué batallamos contra ella? Si yo entiendo que esto es voluntad de Dios, mano de Dios, ¿por qué lo combato?
Si la voluntad de Dios, de acuerdo a lo que nos dice Romanos, es buena, agradable y perfecta. Vivámoslo, sufrámoslo, porque es de Dios, ¿o no? No lo combata, porque estaría combatiendo la voluntad de Dios. Luego entendemos que esto es parte de lo que el Señor nos redimió. Él nos redime de esto. Él nos ha redimido del pecado, de la muerte y de todo lo que con ella vino. Dios nos ha redimido de la enfermedad. Entonces, si Él nos redimió de esto, ¿por qué habría de instrumentalizarlo con nosotros? ¿Qué sentido tiene hacer padecer al Cristo de esa forma para que luego instrumentalice aquello mismo? El pacto de sanidad que le hablaba que tenía Dios con Israel estaba basado en la ley, es decir, en el cumplimiento de las obras de esta misma ley. Estaba sujeto a eso. Pero el pacto de sanidad del nuevo pacto, como lo es entero, está establecido en la obra de Cristo en la cruz. Nosotros estamos vinculados a este nuevo pacto por la obra de Cristo en la cruz. Es decir, es por gracia, porque por nuestros méritos no lo alcanzamos y nunca lo vamos a alcanzar. Entonces, es por gracia, para que sea por fe, para que sea por gracia. Amén. Entonces, entramos a este pacto y lo vivimos por la fe. Es por la fe en Él y en lo que Él hizo que vivimos y experimentamos este pacto con el Señor. Amén. Evidentemente que el hecho de que no sea por méritos no significa que yo puedo vivir como se me dé la gana y hemos hablado de esto en otras oportunidades. ¿Sí? Yo vivo como se me dé la gana y ando diciendo como mantra, soy sano, soy sano, soy sano. ¿Verdad? Eso es no entender el Evangelio. Que recuerde, el Evangelio en esencia, por esencia, nos cambia, nos transforma. Amén. Cristo pagó un precio muy alto que no puede ser despreciado. Por nuestra justificación, salvación, redención, Cristo Jesús pagó un precio muy alto que no puede ser despreciado. Alguien que piensa así no ha conocido realmente al Señor. Necesita conocer el Evangelio. Entonces, el profeta, como le decía, unos 700 años antes ya había anunciado esto, que Jesús pagaba por nuestra sanidad, que Jesús pagaba por nuestra salud, nuestra sanidad. Jesús es el sanador. Jesús es el sanador. Mira, hay algo que caracteriza el ministerio de Jesús y eso es las sanidades. Nosotros acá con el equipo de cimientos, porque tenemos una clase entera que se llama Cristo el Sanador, hicimos un trabajo muy bonito y hicimos un librito, que en realidad no es, o sea, nosotros sí, hicimos un librito, y en ese librito compilamos y armonizamos todas las sanidades de Jesús que encontramos en los evangelios, todas. Y las clasificamos, identificamos el lugar, las personas involucradas, todo. ¿Y qué puede? Usted lee ese libro y ¿qué va a ver? Jesús obrando sanidades, vez tras vez, vez tras vez, vez tras vez, vez tras vez. Lo que caracterizó, esto es una gran característica del ministerio de Jesús, es que Él sanó. Él sanó. Él iba sanando. Y cuando Él comisiona a los discípulos, dentro de las cosas que les dice que tiene que hacer es sanar y liberar. El ministerio de Jesús está caracterizado por las sanidades. Y ahora, ¿por qué le digo esto? Aquí voy. Estoy sembrando la palabra. Porque la fe viene por el oír. Mire lo que dice Mateo 8. Mateo capítulo 8.
todo este capítulo vamos a encontrar sanidad. Desde el 1 al 4 vamos a ver a Jesús limpiando un leproso. Desde el 5 al 13 vamos a ver la fe del centurión. Recuerda que tenía a su criado en casa, postrado. Pero vamos a leer el 14, porque dice algo muy especial. Hay gente que, respecto a lo que yo acabo de leer en Isaías, dicen que este texto no puede ser aplicado para la sanidad como la entendemos, una sanidad integral del cuerpo, de la mente, etc. Porque lo que está diciendo Isaías ahí, a lo que está apelando Isaías ahí es a la salvación. Es decir, que cuando él habla acerca de sanar, de curar, no aplica déjame decirlo así, a lo corporal, sino que a lo espiritual. Es decir, está hablando de la salvación en cuanto a la vida en el espíritu, a la sanidad en el espíritu. No sanidad, sino que a la vida espiritual, a este paso de muerte a vida en el espíritu. ¿Sí? Ahora, Mateo no nos va a decir eso. Mateo, el autor inspirado, como creemos, por el Señor para escribir esto, no nos va a decir eso, sino que escuche lo que nos va a decir. Vamos a leer desde el 14, dice: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y le tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y les servía. Y cuando llegó la noche de ese mismo día, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Y escuche lo que dice ahora: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Ahora, pregunta, que nos respondemos aquí mismo con el texto. ¿Esto que acaba de ser Jesús fue una sanidad del espíritu, del alma, o sanó a la gente de sus enfermedades literalmente como todas las entendemos? Así, ¿verdad? Sanó la fiebre de la suegra de Pedro, echó fuera a los demonios y dice que le trajeron los enfermos y los sanó a todos. Y cuando los sana a todos, después de hacer todo esto, dice Mateo, y esto, es decir, que sanó a la suegra de Pedro, que liberó a los endemoniados y que sanó a todos los que le trajeron, ¿fue para qué? Para que se cumpliese la profecía 700 años atrás, que dice, que es Isaías 53, que lo acabamos de leer, que dice que Él tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Él no está apelando a algo en el espíritu, Él está apelando a la sanidad del cuerpo. Jesús andaba sanando a la gente y cuando los sanaba, no los sanaba en términos de salvación del pecado. Los sanaba en sus dolencias, sus enfermedades. Amén. Jesús iba por todos lados sanando, porque Jesús es el sanador. Y esta frase la vamos a escuchar muchas veces. Y sanó a todos. Sanó a todos los enfermos, porque Jesús es el sanador. Jesús es el sanador. ¿Y por qué leímos al principio de esto Lucas capítulo 4? Porque Él dijo, también citando al profeta, que Él fue ungido para sanar, que Él fue ungido para liberar, que Él fue ungido para dar vista a los ciegos, que Él fue ungido, y eso es transversal. Él vino a hacerlo todo, es para que la gente viese los ciegos porque el mismo ministerio de Jesús nos lo va a mostrar, que Él sanó a los ciegos que no podían ver literalmente y también trajo luz con respecto al evangelio. Pero Él sanó, Él restauró, Él sanó a la gente de sus enfermedades que padecían en sus cuerpos y también vino a sanar a los quebrantados de corazón, porque Jesús nos sana de manera integral. Jesús nos sana de nuestras enfermedades que podemos experimentar en nuestros cuerpos, pero Jesús también sana nuestros corazones. Jesús también es el que restaura nuestra mente, el que sana nuestra mente. Jesús tiene la capacidad de hacerlo. Él es el Hijo de Dios y Él fue ungido para hacer estas cosas, porque Jesús es el sanador. Jesús es el sanador. Él vino a sanar
Él vino a sanar, fue profetizado que Él iba a venir a sanar. Y luego de hacer todas estas sanidades, dice de nuevo Mateo, que esto que Él hizo fue para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Y esta cita que sale acá es la misma que acabamos de leer en Isaías 53 del 1 al 6, que es donde dice que Él tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Jesús es el sanador. Jesús es el sanador. Y nosotros podemos creer esto, que Jesús nos sana. Porque su ministerio completo es el cumplimiento de esta profecía. De que Jesús es el sanador. Y que Él vino a sanar. En los versos anteriores, como le decía, está la fe del centurión. Y el 5 dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y mira lo que le dice Jesús, yo iré y le sanaré. Yo iré y le sanaré. ¿Ve la disposición de Jesús? Imagínese la escena, Señor, debe haber venido desesperado, mi criado está postrado en casa, paralítico, atormentado. Y Jesús, vamos. Jesús no le dice, no, que padezca, que sufra, que aprenda su lección. Y después de que haya padecido un poco de tiempo y ahora esté humilde, llámame. Toma mi WhatsApp. Vamos. Yo iré y le sanaré. Vamos. Y responde el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Tremenda escena. Centurión, un hombre de autoridad, dice, yo no soy digno de ti. No soy digno de ti. No puedo, ni siquiera soy digno de que entres bajo mi techo. Pero mira lo que dice. Aquí le está entregando, no le está entregando, le está reconociendo la autoridad. Toda la autoridad que tiene. Y le dice, solamente di la palabra y mi criado sanará. Así reconozco tu poder. Solo di la palabra. Jesús iba con la disposición, vamos, yo le sano. Seguramente iban a poner las manos sobre él, como ya sabían, como ya lo había hecho antes. Y él dice, no soy digno. Pero reconozco que tu autoridad es tan grande que si solamente dices la palabra, Él va a sanar. Y mira lo que dice después. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace. ¿Qué le está diciendo con esto? Tú tienes la autoridad sobre la enfermedad. Tú eres más grande que el padecimiento de mi criado. Por lo tanto, cuando tú digas la palabra, va a ser igual como cuando yo le doy órdenes a mis soldados y tienen que hacer lo que yo les digo que hagan porque yo soy la autoridad. Y la respuesta de Jesús al oírlo Jesús se maravilló, porque está expresando fe, y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, es decir, que yo diga la palabra y sea sanado, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. El corazón de Jesús, Él está dispuesto a sanar. Jesús quiere sanar. Lo venían a buscar y esta es su respuesta. Vamos y yo lo sano. Vamos y yo lo sano. Y todo esto es para que se cumpla lo dicho por el profeta Isaías, que Él tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Amén. Todo el ministerio de sanidad, amados, es parte de lo profetizado por el profeta. Amén. Veámoslo ahora lo que dice 1 de Pedro 2. Vamos a ver un testigo posterior a la muerte y resurrección de Jesús.
1 Pedro 2. Vamos a leer desde el 20. Dice: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejando ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Y dice ahora: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y va a citar acá: y por cuya herida fuisteis sanados. De nuevo está haciendo referencia, ahora es Pedro quien está haciendo referencia a Isaías. Y Pedro acá está hablando acerca de la sumisión a las autoridades, y él comienza a dar, si lee un poco más atrás, él está hablando acerca de la sumisión a las autoridades y comienza a dar el ejemplo de Jesús y cómo él fue justo y recto, padeciendo injustamente por eso mismo. Y en el 24 Pedro menciona el acto redentor de Cristo. Y ahora es él el que hace referencia al profeta Isaías, pero explícitamente él se refiere a la obra de sanidad. Dice: por cuya herida fuisteis sanados. La sanidad a través de la fe en la obra en la cruz de Jesús es parte de lo profetizado por el profeta Isaías. Esa es la razón por la que Pedro se refiere a esto en su carta. Pero está hablando acá acerca de la salvación. Pero la palabra salvación nos habla de algo integral. La palabra salvo, salvación, la palabra sozo significa eso: pleno, completo. A algunos les gusta traducir el sozo como el todo incluido. Porque la salvación tiene que ver, somos salvos del pecado y de la acción del pecado. La salvación la experimentamos en nuestro corazón, el ser trasladados de tinieblas a luz y la transformación que viene, pero también la salvación la experimentamos ahora. Tiene un componente eterno, pero también tiene un componente presente. Como vivimos y experimentamos la salvación ahora y caminamos en esta salvación. Por lo tanto, esta salvación de la que nos está hablando aquí, la entendemos en este sentido, ¿verdad? Soteriológico, pero también es explícito. Pedro, él se toma el tiempo de explícitamente decir esto: por sus llagas o por cuya herida fuisteis sanados. Mira, él dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Eso es lo que entendemos como salvación. ¿Amén? Lo vimos cuando hablamos de que Jesús es el Salvador, ¿verdad? Entonces está hablando de este componente soteriológico respecto a la salvación. Pero se toma el detalle, ¿verdad?, de decir esto: y por cuya herida fuisteis sanados. Y ahora a través de Mateo ya vimos que el mismo Mateo, inspirado por el Espíritu Santo para escribir, eso es lo que creemos, amén, él dice que aquello que dijo Isaías, que hoy día lo encontramos en Isaías 53, las sanidades físicas que leímos ahí son para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Ahora Pedro está escribiendo y está hablando acerca de la obra de la salvación y termina diciendo: y por cuya herida fuisteis sanado. ¿Qué nos haría pensar que Pedro ahora está hablando de otra cosa? ¿No fue Pedro acaso testigo de todo el ministerio de sanidad de Jesús? ¿No estuvo él ahí y vio cuando Jesús hizo esas cosas?
¿No fue a su suegra la que sanaron? Y ahí Pedro se enojó con el Señor. No, bro. Editamos eso después para que no... Amigo, fue a su suegra la que sanó y después hizo toda una cruzada de milagros. ¿No dice Lucas en Hechos de Pedro mismo que la gente aún trataba de que la sombra de él los tocase para que fuesen sanados? ¿Por qué ahora Pedro estaría hablando entonces de otra cosa? Si él lo experimentó, si él caminó con Jesús, fue testigo ocular del ministerio, si después él, cuando vino el Espíritu Santo, él mismo caminó así, ¿por qué él estaría hablando entonces ahora de otra cosa? ¿Por qué habríamos nosotros de querer negar el poder de Dios en medio de nosotros ahora? Jesús es el sanador. Jesús sigue siendo el sanador. Jesús sigue siendo el sanador. De nuevo, la sanidad en el nuevo pacto la obtenemos por fe, creyendo en Jesús, que Él padeció por nosotros en la cruz, que no solo tuvo que morir, porque eso es lo que nos describe Isaías, que Él no solo va y muere, sino que Él padece, que Él tiene que sufrir, que Él paga, que Él tiene un castigo por nuestra paz. Entonces Jesús no solo cargó el madero para ser luego crucificado, lo cual ya es mucho, ya era terrible, pero además él fue cruelmente azotado, flagelado, maltratado. Él paga el precio. Pero tenía que ser así, porque si no, no se hubiese cumplido lo que estaba profetizado. Y por lo tanto no hubiese habido obra sobre la cual establecer el pacto. ¿Se acuerda que yo le decía hace una semana que por eso Jesús es la verdad? Porque Él es el cumplimiento de todo lo que fue dicho de Él. Por eso es la verdad, por eso Él es fiable. Él es el cumplimiento completo, total, veraz de todo lo que se dijo de Él y todo lo que Él dijo de sí mismo. Jesús pagó el precio, amados, para que nosotros hoy pudiésemos vivir y experimentar esa sanidad. Jesús es el sanador. Jesús es el sanador. Jesús tiene la disposición. Recuerde, el centurión. Mi criado está ahí postrado, atormentado. Vamos, yo lo voy a sanar. Es el corazón de Jesús. Esa es la disposición de su corazón. Ahora escuche, esto es muy importante lo que le voy a decir. Que nosotros creamos en la sanidad, que nosotros podamos experimentar. Mire, nosotros aquí en los años que tenemos de iglesia hemos visto al Señor obrar esto múltiples veces. Múltiples veces. Hemos sido testigos cómo el Señor ha obrado, cómo el Señor ha sanado. Hemos visto al Señor hacer cosas extraordinarias. Gente con lesiones, gente con enfermedades difíciles. Hemos visto a gente no pudiendo tener, mujeres no pudiendo tener bebés y el Señor obrando y revirtiendo aquello. Cosa extraordinaria, amados. Pero mire, escuche esto. Esto es muy importante, que nosotros creamos en la sanidad y en lo que el Señor puede hacer, que sabemos que Él puede hacerlo y creemos también que Él quiere hacerlo, no significa que vamos a tomar una postura extrema y decir, bueno, el Señor me sana, así que los médicos son todos malos y no me tomo, llego a la casa y usted bota todos sus remedios porque el pastor predicó que Jesús es el sanador. No sea insensato, no sea necio. No tiene que ver con eso, sino que es saber que nosotros podemos confiar en el Señor por esto, que nosotros podemos creerle al Señor por esto. Yo no le estoy invitando a que tome una postura extrema, radical y deje todo. De nuevo, no sea necio. Si en su caminar usted puede llevar esa vida de gloria al Señor, pero no se sienta condenado porque tiene que utilizar algo. Mira, hace 2 semanas yo le conté que porque
porque mi hija estaba con influenza, estábamos en una urgencia. Pero le comenté también que mientras estábamos en la urgencia, orábamos. Y repetíamos este salmo: Jehová mi Dios, clamé a ti y me sanaste. Y leíamos esta escritura, porque en medio de eso reconocemos que Jesús es nuestro sanador, que Él es el que hace la obra, y poníamos la palabra y confiábamos en el Señor y batallamos con nuestra fe todo lo que estábamos sintiendo y todo lo mal que estábamos, pero confiábamos en el Señor. Y yo quiero mostrarle con esto, yo quiero mostrarle una escritura para justamente explicarle esto. En 1 Timoteo capítulo 5, Pablo le está hablando a Timoteo. La carta de Pablo a Timoteo. Y acá en el 5 le está dando varias instrucciones. Y en el 23, bueno, ya en el 22 le había dado la instrucción de que no impusiera las manos con ligereza a ninguno. Y en el 23 dice esto, escuche: ya no bebas agua, ¿estamos? Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿Ven lo que le está diciendo Pablo acá a Timoteo? Dígame, ¿no nos dice hecho que Pablo también participó en estos ministerios, en su ministerio sanando gente? ¿No los vemos varias veces a él en el libro de los Hechos que él nos muestra Lucas que él también estuvo sanando gente, ¿sí o no? Pero ahora él le escribe a Timoteo y le dice esto: ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. Pablo no le dice: y no se te ocurra tomar vino porque tú tienes que creerle al Señor con todo y si no, eres un pecador falto de fe. No, él le dice: mira, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. Porque se utilizaba el vino con un uso medicinal. Ahora no llegue a la casa y a decirle a la señora: oh, mire, estoy como Timoteo y mi estómago necesita medicina. No, ve que si no, está todo grabado. No es lo que estoy diciendo, sino que, claro, y que el pastor hoy día me dijo que no más agua. El pastor dijo que no más agua, vino, porque le hace bien al estómago. ¿Ah? Mire cómo sale la alegría cuando... Qué sabios Pablo, dicen algunos, ¿no? ¿Cuántos quisieran que Pablo le hubiese escrito una carta? Bueno, pero está hablando acerca del uso medicinal, acerca que tenía el vino. Entonces él le dice: a causa del problema en tu estómago, usa esto. Pablo mismo le está diciendo: mira, cuídate con esto. Él es consciente de que estaba teniendo ciertos padecimientos y le da esta instrucción. ¿Se da cuenta? ¿Por qué le leo este texto? Justamente porque le acabo de decir recién. Pablo no lo insta que tiene que creer locamente y mira, bota todo. No, él le aconseja. Pablo, él es su maestro, es su mentor. Pablo le habla a Timoteo como su hijo. Y él le está dando este consejo. Por eso, ¿por qué leo esto? Para que esto, amados, es un caminar de fe. Y nosotros tenemos que llenar nuestro corazón con la palabra que nos habla esto. Porque, amado, entienda, créame, Jesús, ¿qué era la palabra? Jesús es el sanador. Jesús sana, amado, Jesús sana. Cuando estábamos meditando la ofrenda leímos Proverbios 3. ¿Y qué es lo que decía Proverbios 3? Un poquito antes acerca de la exhortación a honrar con los bienes. Dice que la palabra de Dios es medicina. Es medicina. Para el cuerpo, para los huesos. La palabra de Dios es medicina. Meditar la palabra es medicina. Hemos escuchado testimonios, amados, de gente que su tratamiento fue escuchar, literal escuchar. Ponía estos versos
acerca de la sanidad de Jesús una y otra vez para escucharlo. Y veían la acción de la palabra, del escuchar, cómo se encendía su fe, porque la fe viene por el oír y a través de la acción del Espíritu Santo, de oír la palabra viene la fe. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso estamos hablando de esto, para que haya fe. Fe. Recuerda el centurión, él viene a él con fe. Toda esta gente que se acerca a Jesús ya había escuchado, ya sabía lo que Jesús hacía. Habían escuchado de alguna oportunidad las buenas nuevas. Jesús fue ungido para esto. Fue ungido para esto. Para sanar. Y como le decía, el libro de los Hechos nos muestra que este ministerio de sanidad continuó con los apóstoles. Jesús mismo les dijo que recibirían poder para hacerle testigo. Y la palabra que ellos predicaban era confirmada con señales, con prodigios, con milagros. Era la acción del Espíritu Santo. En eso ellos confiaban, descansaban. Por eso después nos faltaban los que querían comprar el don. Aquellos que querían hacer conjuros con el nombre. ¿Se acuerda? Y en el nombre de Jesús que predica Pablo. Y el demonio le dice: a Jesús conozco, a Pablo conozco, pero a ti no te conoce nadie. ¡Pah! Y lo da vuelta. ¿Se acuerda? El ministerio de sanidad extendido. Y ahora yo quiero terminar con esto. ¿Nos pueden ayudar, Palomita? En Marcos, capítulo 16, desde el 15 dice, esta es la gran comisión: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si vivieran cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor, escuche, y confirmando la palabra con las señales que le seguían. ¿Y cuáles eran estas señales? O una de estas señales: que pondrían las manos sobre los enfermos y estos sanarían. Y estos sanarían. Es parte de la gran comisión que nosotros vayamos y hablemos de la palabra de sanidad. Que pongamos las manos sobre los enfermos y creamos en el Señor que van a ser sanados. Y ahí viene la gran pregunta: ¿y qué pasa si ya pasa y no sanan? Y sigue predicando la palabra. Y sigue predicando la palabra, porque la fe viene por el oír. Cuando se acercaba a esta gente, Jesús decía esto, y esto se lo decía a los discípulos. Su fe los ha sanado. O le decía directamente a ellos: tu fe te ha sanado. ¿Se acuerdan el relato de la mujer del flujo de sangre? Que está combinada ahí con la hija de Jairo. Y dice que ella se dijo a sí misma, esta fue su fe, se dijo a sí misma: si tan solo toco el borde de su manto, seré sanada. Y toca el borde del manto y dice que Jesús se dio cuenta que se liberó poder de él. Y ahí los discípulos le dicen: no, pero mira, todo el mundo te aprieta. Y dice: no, alguien tocó. Y encuentran a la mujer y ella le dice, ¿y qué le dice? Luego, tu fe te ha sanado. ¿Y de dónde vino esa fe? De escuchar, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y cuando nosotros escuchamos la palabra, es el Espíritu Santo el que enciende esa fe en nosotros para que podamos creer. Jesús nos manda en la gran comisión a llevar la palabra de sanidad, a poner las manos sobre los enfermos y creer que estos van a sanar. Amén. Creer que estos van a sanar. En Santiago,
Dice así Santiago capítulo 5, el 14 dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿A qué nos está invitando Santiago? Que oremos por los enfermos y creamos que el Señor les va a sanar. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor.